Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, hoy día domingo queremos consagrarte en nuestra jornada de formación, la Santa Misa, la oración. Queremos pedirte el don de tu Espíritu Santo que nos guíe, que guíe a mí, predicador, para que yo pueda hablar con claridad, con contundencia, sin confundir a las personas. Y que esta comunidad, Señor, pueda escuchar tu mensaje con claridad, sin tergiversaciones, sin malos entendidos. Que llegue tu palabra, Señor, directamente a las mentes de los aquí presentes. Que todos podamos recibir hoy, Señor, tu sanación generacional por la buena disposición nuestra en la oración. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados. Hermanos, les doy una cordial bienvenida a nuestra actividad. Seguramente el tema de sanación generacional es un tema que, pues, de alguna forma, pues, lo hemos escuchado, pero hay tantas opiniones al respecto, y si preguntas por ahí, ellos te van a decir, ya. Y como dijo un padre dice, pues mire, yo ni entiendo de eso ni sé. Precisamente nosotros no entendemos y no sabemos, y por eso quiero tener con ustedes ahora la charla. En esta charla quiero explicarles qué cosa entiendo por sanación generacional, porque como se trata de conceptos que nacen de la fe, o sea, no hay una prueba científica de lo que yo voy a decir. No hay una prueba para convencer a los ateos de las cadenas y ataduras generacionales. Eso no lo hay. Simplemente yo les voy a compartir ahora mi experiencia de lo que yo he visto, un poquito de lo que yo he leído, pero sobre todo de lo que yo he experimentado con mis pacientes, con las personas que vienen y buscan una ayuda en una oración. Los 6 temas de entre mis 50 CDs, 50 diferentes títulos que se relacionan directamente con el tema de hoy. Los 6 CDs son los siguientes. Obviamente, el CD Maldiciones Ancestrales. Maldiciones ancestrales es un tema, es una palabra que te hace pensar tal vez en las incas, en los egipcios. Pues ¿qué cosa será esta cosa? Un poquito te hace pensar en Indiana Jones, la maldición del arca, etcétera. Pues ¿qué será todo esto? ¿No será un poquito medieval lo que se está proponiendo aquí? El hecho de que tú debas morir, y nos toca a todos, por más flacos, gordos, bonitos, feos que seamos, nos toca a todos morir. Es una cadena generacional, porque esto nos lo trajo Adán. Y de este Adán todos morimos. Y Adán trajo para los varones el tener que trabajar con el sudor de la frente, y para las mujeres dar a luz con dolor. Y hoy las damas se inventaron el truco del parto indolor con la inyección. Pero ¿cuál es la inyección para los varones de no tener que trabajar con el sudor de la frente? Las mujeres como siempre hacen trampa. Inyección del parto indolor. ¿Y los varones? Con el sudor de la frente. O sea, esto, hermanos, son cadenas que van de generación en generación porque no son parte del plan de Dios original. Ya con esto tenemos un ejemplo de lo que es una cadena generacional. Así que lo que yo vengo a proponer, hermanos, tal vez no lo encuentres en el catecismo de la Iglesia Católica, pero es la doctrina de siempre. Como también los sacramentales de agua, sal y aceite son los sacramentales de siempre. O sea, siempre se ha usado agua, sal y aceite exorcizados en la Santa Iglesia. No es que nosotros nos lo hayamos inventado en el siglo XX. Desde siempre se usa esto.
Obviamente existen maldiciones ancestrales. Aquí te quiero exponer en qué cosa consisten las maldiciones ancestrales y cómo se rompen. ¿Cómo es que se generan las maldiciones generacionales? Esto te lo explico en 2 CDs. En Aguas Negras del Alma, que es la contaminación del mundo que nos entra, y en una casa, si sabes algo de ingeniería, las aguas sucias de una casa se llaman aguas negras y las aguas que consumimos son aguas blancas. Toda casa tiene aguas blancas y tiene aguas negras. La contaminación del mundo son esas aguas sucias, las llamo aquí aguas negras del alma, que viene, y quien vive habitualmente en esa contaminación genera, y ahora lo voy a explicar, genera cadenas generacionales. Este es un CD, película. Aquí te explico la contaminación. Miren, en la portada puse un árbol completamente seco en un desierto sin agua. Tal vez se ve hasta desde la distancia donde estás. Porque esta es la consecuencia de un alma que vive en contaminación. Tu vida se vuelve seca y un desierto y ahí no florece nada. Quien vive en esa contaminación vive en un desierto así. Las cadenas generacionales nos las provocaron nuestros difuntos, las cadenas que tenemos nosotros. Obviamente también nosotros podemos provocarlas, pero las que sufrimos nosotros nos las provocaron nuestros difuntos, los antepasados de nuestro linaje. Y aquí te vengo a proponer medios de formación. El primer CD se llama Las almas errantes, ¿qué son y cómo ayudarles? Alma errante es un término que expresa el estado del alma después de morir, el cuerpo. Esta alma está en los estratos profundos del purgatorio y no ve la luz. Busca la luz. No fue condenada, esa alma está en los estratos profundos del purgatorio y esto significa probablemente atada esa alma al lugar donde falleció aquí en la tierra, al lugar donde fue asesinado su cuerpo, al lugar donde cometía sus crímenes, hacía sus brujerías. Muchas veces estas almas que mueren sin luz se quedan sin luz. Y se llaman técnicamente almas errantes y se manifiestan. Se manifiestan en nuestras casas porque abren los grifos, apagan la luz, nos despiertan en la noche. O sea, no estamos hablando aquí de fantasmas, fantasmas no existen. Lo que sí existe son almas de difuntos que no descansan y nos llaman la atención pidiendo ayuda, pidiendo oración. ¿Cómo se les ayuda? También en la charla de hoy lo voy a explicar. Aquí nada más anuncio el título para que tomen nota. El libro de oraciones que tiene en el primer capítulo oraciones de sanación generacional, oraciones que ustedes mismos pueden hacer, cadenas generacionales. Todos nosotros entendemos el siguiente ejemplo. El padre Teo, ¿por qué el padre Teo tiene ojos claros? ¿De dónde le salieron? Y tú dices, pues su papá habrá tenido ojos claros. Y efectivamente, mi papá, que de hecho hoy me escribe que está en el hospital, hoy en la misa lo voy a encomendar, tiene ojos claros, el padre Teo, porque su papá tiene ojos claros. Se entiende perfectamente porque del DNA del papá pues desciende el DNA del hijo. Se entiende eso perfectamente. Y por eso tú tienes ojos café, porque ojos de color café protegen más del sol. Y tú vives en una zona de muchísimo sol y por eso Dios te regaló un iris de color café para estar mejor protegido del sol. Yo cuando salgo al sol inmediatamente saco gafas de sol porque mis ojos claros son pésimos para mucha luz, pésimos.
Ay, pero quisiera tener ojos claros como el padre Teo, son tan lindos. No sabes de lo que hablas, hermano. No sabes cómo los ojos claros molestan en la luz. Como el papá, así el hijo en lo físico. Lo mismo se podría ahora aplicar a poblaciones, ¿no? Los vikingos dicen que los vikingos tienen mucha barba, una barba muy así densa. Y será, si tú eres parte del pueblo vikingo, pues tienes mucha barba. Si vienes tal vez de una población indígena, las poblaciones indígenas son de estatura más baja. Entonces será que tú tienes estatura más baja porque tienes mucha sangre indígena en tu familia. O sea, hasta hay ciertos rasgos ya no solo personales, sino rasgos de población que descienden del DNA. Y así tú observas que en una familia, pues hay un papá que es abogado y que es habilísimo con leyes. Y le nace un hijo y el hijo igual. El hijo se hace abogado porque aprendió del papá. Y el papá le animó y del papá le viene el ingenio, la capacidad de trabajar en la jurisprudencia. Y así hay un papá que es cirujano y el hijo se hace cirujano. O sea, para el sentido común es obvio que de los papás viene una influencia determinante sobre los hijos. Si el papá es un mafioso, el hijo aprende de papá cómo ser mafioso. Si la mamá es una prostituta, a lo mejor la hija a los 14 hace lo mismo. Porque como la mamá, así la hija. Si los papás son santos, de los papás desciende la bendición sobre los hijos. Si los papás no son santos, de los papás desciende la no bendición sobre los hijos. Como dijimos ayer en la charla sobre el matrimonio, si la pareja, madre, padre, no son santos, de esta unión no proviene santidad. Y los hijos no reciben santidad en su hogar. Ahora queremos trasladar este concepto al campo espiritual. El comportamiento de mis antepasados influye directamente sobre mí. ¿Y de qué forma lo puedo hacer? Les voy a contar el siguiente caso para que les quede un poquito más claro a lo que voy. Una vez fui a hacer un retiro para mí. Fui a un convento de monjas que atienden a sacerdotes. Entonces, un retiro de mí para mí. Y cuando yo hago un retiro de mí para mí, tú no me molestes porque estoy yo para mí. Y las monjas, pues obviamente comenzaron a molestar. Padre, por favor, órenos. Es que yo estoy yo para mí y ahora tengo que ser yo para ti. Bueno, pues, entonces una monja me dice, padre, es que yo tengo un problema en mi familia. Bueno, vamos al recibidor. En el recibidor hago que la monja se sienta y es una monja de unos 37 años. Le impongo las manos a la monja y la monja cae en trance. Y dije, ¿la monja cae en trance? ¿Qué le pasa? Y poco a poco la monja se desliza al piso, así como hot cake que se desliza del sartén, ¿no? Así. Y ahí está la monja en el piso. Y me dije, ay caramba, yo no sabía que también las monjas. Y la monja comienza a hablar y me dice, no me voy. Y digo, monja, pues ¿a dónde quieres ir? Quédate. No me voy. Llevo muchos años aquí. No me voy a ir. Y tú no me vas a echar. Obviamente estaba hablando un espíritu, un demonio, ¿sí? Obviamente.
Entonces me armé de valor en mi retiro de mí para mí. Ya era un retiro compartido entonces. Y le pregunto, en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Y me dice, yo me llamo Odio. Y no me voy a ir. Llevo muchos años aquí. Y no me vas a echar. Y como el demonio siempre cuenta sus chismes, eso de que no me vas a echar, pues en 2 minutos ya estaba echado ese demonio. La monja sale del trance y me cuenta la historia de su familia. Padre, mi abuela es una mujer que odia, es una mujer odiosa, odia. La abuela generó la cadena del odio para su familia. ¿Por qué odió la abuela? Probablemente porque su esposo pues la habrá engañado miles de veces y la habrá maltratado, ¿no? El típico ejemplo. Un esposo violento, malagradecido, pues mala clase. Y pues lo odió. Pongamos que esta fue la causa. La abuela odiaba a su esposo. Ella lo odiaba tan profesionalmente, con tanto odio lo odiaba, que el demonio del odio se constituyó su amo y ella su esclava. Los hijos que tiene, o sea, la monja dice, mis papás y mis tíos están todos divorciados, porque el odio de la abuela, que llamó la presencia del demonio que se llama odio, y que seguramente son muchos demonios, ese odio pasó de la abuela a los hijos, y los hijos se comenzaron a odiar entre sí, y sus parejas se comenzaron a odiar entre sí, y todos divorciados. Y dice, nosotros los nietos no nos hablamos. Entonces, ¿qué ves tú? Tú ves una persona que comienza un comportamiento que en este caso es el odio. Y ese odio desciende de la abuela a sus hijos y de los hijos a los nietos. Esto, hermanos, es un ejemplo clarísimo de lo que es una cadena generacional. Y ahora tú podrías colocar el nombre que tú quieras, ya no es odio, pues ponle adulterio, pues ponle violencia, ponle comportamiento mentiroso, que en tu familia todo el mundo miente, que en tu familia todo el mundo es violento, que en tu familia todo el mundo es perezoso, que en tu familia las mujeres pierden el primer embarazo, que las mujeres todas sufren de cáncer de colon, que los varones todos se mueren de infarto del corazón. Todo eso son cadenas generacionales, unos que afectan el cuerpo y otros que afectan el comportamiento, o sea, el alma. Entonces, ¿en qué cosa consiste la cadena generacional? Miren, hay un concepto fundamental que necesitamos explicar aquí, y es el concepto de la esclavitud. La segunda carta de San Pedro, ahora lamentablemente no tengo la cita exacta a la mano, nos dice, quien peca es esclavo de aquel que lo sedujo a pecar. El pecador es esclavo de su seductor. Y esto lo ves claramente en el alcohólico que ya entregó su voluntad a esa botella. El alcohol lo sedujo, ahora él es esclavo de esa botella. Y por más que quiera, el alcohólico no deja ese vicio, porque ya es su esclavo. Y nadie quiere ser esclavo, ni tampoco yo quiero ser esclavo. Nadie aquí quiere ser esclavo.
Ahora la Biblia nos aclara, quien peca es esclavo de aquel que lo sedujo. El que tiene amante es esclavo de su amante. Y eso lo ves claramente, es que él quisiera dejarla, pero dice que no soy capaz de dejarla. Ya es esclavo de esa amante. Ahora, ¿qué tal si aquel que te seduce a pecar es un demonio? Como por ejemplo el demonio del odio. El demonio odio te tienta a pecar con odio. Y aquí lo importante no es pecar una o dos veces, lo importante es pecar habitualmente. ¿Sí? Yo vivo habitualmente en el alcohol, vivo habitualmente en la lujuria, vivo habitualmente en unión libre, vivo habitualmente en ese pecado. Cuando yo vivo en una situación de pecado y el pecado está conmigo día y noche porque no salgo de esa situación de adicción, de odio, de resentimiento, de amargura, de lo que fuera, todos los días estoy yo habitualmente bajo el dominio de ese demonio que me seduce, yo me constituyo esclavo. Y el esclavo, hermanos, no tiene derechos. Si yo ahora tengo hijos, si yo esclavo genero un hijo, el hijo que le nace al esclavo es él mismo esclavo. Y el esclavo que le nace al esclavo, ¿a quién pertenece? Al amo. Y por eso el demonio se atreve a decir, eres mío. Y tú dices, ¿yo qué? Es que te sientes de un esclavo. Tu bisabuelo estaba metido en quién sabe qué cosa y se hizo esclavo de este demonio. Y los hijos que le nacen a un hijo, todos son esclavos de ese demonio. Por eso dice el demonio, eres mío. Porque el hijo que le nace al esclavo pertenece igualmente al amo. Ese es el problema fundamental, que nosotros nacemos y tenemos un vínculo carnal con unos antepasados que se constituyeron esclavos de los demonios que los sedujeron. Por eso viene el demonio y dice, yo te pretendo, conmigo. Y esto es lo peligroso para nosotros. Ahora, en lo concreto, la cadena generacional es entonces la presencia tentadora de un demonio, presencia que fue provocada por los pecados habituales de nuestros antepasados y que nos afecta hoy en día. En palabras más prácticas, el hijo del alcohólico está siendo más tentado de volverse alcohólico que cualquier otra persona. El hijo del adúltero está siendo tentado a repetir los mismos actos pecaminosos de sus papás porque son adúlteros y son esclavos de ese demonio que se llama adulterio. Eso explica, hermanos, por qué en algunas familias hay más alcohólicos, hay más santidad en algunas familias, porque los antepasados son libres, y explica por qué en algunas otras familias pues hay más tendencia a un determinado pecado, porque ya los antepasados pecaron en esta área. Ahora, hablando de los antepasados, ya aquí, yo ya les dije, aquí los 2 CDs sobre los difuntos, aquí tenemos que hablar de ese tema. Porque hasta que el difunto no descansa, ese demonio no descansa.
El difunto que provocó esa cadena probablemente en el purgatorio está siendo torturado por el mismo demonio que lo sedujo a pecar de esa forma. Esto, hermanos, lo leemos en los escritos de algunos místicos que han recibido revelaciones privadas. O sea, esto no es obligatorio creer, pero a mí se me hace muy plausible, se me hace muy lógico. El demonio que me dominó no me suelta hasta que yo no entre al cielo. Y si yo entro al infierno, ese demonio me va a dar paliza toda la eternidad, porque ya es mi amo. Los difuntos, hasta que no descansen, mantienen vivas las cadenas generacionales. Los difuntos siguen siendo torturados por los demonios mientras se están purificando, y sobre todo en los estratos más bajos del purgatorio, por los demonios de los que se dejaron dominar en su vida. Hoy en la oración, hermanos, es muy probable que se manifiesten esos difuntos. ¿De qué manera se pueden manifestar? Uno, los difuntos pueden comenzar a hablar a través de ustedes. Padre, ayúdanos. Y tú dices, ¿ayúdanos qué? Si ya estamos aquí. Pues no, eres tú quien habla, son tus difuntos quienes hablan. Los difuntos pueden liberarse a través de ustedes, y algunos de ustedes pueden comenzar a vomitar en la oración. Y la oración se puede poner más violenta porque los demonios que atacan a sus difuntos se manifiestan aquí con violencia. Los difuntos necesitan descansar. ¿Qué significa descansar? Significa entrar al cielo y estar con Dios Padre. Eso es descansar. Significa haber pasado por la purificación. Lo que nosotros tengamos en deuda con el cielo, pues pagarlo, purificarlo. Y hasta que esto no se dé, la cadena generacional sigue en pie. Por tanto, hoy necesariamente nosotros tenemos que hacer oración por los difuntos. Y los difuntos, para que puedan descansar, necesitan liberarse de sus ataduras a este mundo. ¿Qué cosa pueden ser ataduras a este mundo para un difunto? Ustedes dicen popularmente, ¿no?, arreglar sus cosas antes de morir. Arreglar sus cosas. Pero si tú te pones a pensar, pues ¿qué cosa se entiende por arreglar mis cosas? ¿Significará planchar mi ropa interior? Arreglar mis cosas significa yo alejo de mí toda situación de pecado. Bueno, yo he vivido con mi esposa, hemos vivido 25 años sin casarnos y ya nos vamos a casar. Ya, pronto. Es que una boda es muy costosa, que luego la fiesta, que los mariachis, no, esto está muy caro. Y de repente te da un infarto y moriste en estado de unión libre, pudiéndote casar. Preferiste no casarte. Te moriste sin arreglar tus cosas. Arreglar tus cosas, en primer lugar, significa vivir en gracia habitualmente. Arreglar las situaciones significa no dejar un pleito abierto. Es que me peleé con mi hermano y no nos hablamos en 15 años y de repente el hermano muere. Presentarse así ante Dios con un pleito abierto significa no haber arreglado sus cosas. Me divorcié, me separé, odio a mi esposo. Tú no te puedes morir odiando a tu esposo. Tienes un asunto abierto. Arregla tus cosas. Perdona a tu esposo. Callar un pecado por pena. Morirse con un pecado callado, haciendo malas confesiones.
Pésimo. Pero es que el padre, ¿qué va a decir si le digo ese pecado tan feo que violé a mi prima? Pues el padre, ¿qué va a decir? Te absuelve de tus pecados. ¿Qué más va a decir el padre? Ayer que hablamos del tema del matrimonio, yo debería haber añadido una cosa de muchas cosas, pero se me olvidó decir esta en específico. El pecado que más nos cuesta confesar es el pecado sexual. Pues ¿cómo le voy a decir al padre? Dios mío, que le voy a decir que le levanté la falda, que le metí la mano, me muero de pena. Pues obviamente te mueres de pena. Por eso en la confesión no se dice el cómo, sino que se dice el qué. Y de hecho tú tienes prohibido decir el cómo para que no me des ideas. O sea, no me pongas ideas en la cabeza. Es que primero esto y lo otro, luego adelante, detrás y arriba, abajo. Pues no, cállate la boca. Se dice el qué. ¿Qué hiciste? Adulterio. Ok. Y no el cómo cometiste adulterio. Recuerdo un señor que pidió una cita expresa conmigo para confesarse y me dice: Padre, quiero liberarme de un pecado que me persigue desde hace 30 años. A ver, hermano, entonces, ¿cuál es el pecado que te persigue desde hace 30 años? Es que no lo he logrado decir en confesión. ¿Pero qué? ¿Tú te inventaste una nueva especie de pecado o qué? ¿Cuál es lo? No, es que se lo metí a un asno. Se lo metí a un asno. 6 palabras y 30 años en una pesadilla porque no logras decir 6 palabras. Pero es que Satanás es así. Tú tienes que resolver tus cosas y esto significa hacer una buena confesión y decir todos tus pecados graves. Los pecadotes, los pecaditos, los perdona la Santa Comunión. Pero los pecadotes los tienes que decir en confesión. Entonces tú dices el qué. Y cuando se trata de un pecado sexual, los qués son solo 5. Yo pequé conmigo mismo. Padre, me acuso de un acto impuro conmigo mismo. No importa el qué. Digo el cómo. No importa cómo hiciste eso. Y cállate la boca, porque tienes prohibido decirlo. Un acto impuro conmigo mismo. Cometí un acto impuro, segundo, con una persona del otro sexo. Cometí un acto impuro de homosexualismo. Ni me cuentes cómo es que hicimos cita para las 11, nos vimos en el bar, no sé qué. Pues que a mí qué. Vete al grano, y el grano es que cometiste un acto impuro con una persona del mismo sexo. Eso se llama homosexualismo. Cometí un acto impuro con una persona del otro sexo y está casada. O sea, esto se llama adulterio. O yo mismo soy casado. Se llama adulterio. Cuando 2 personas no casadas tienen relación sexual, se llama fornicación. O sea, cometí un acto impuro con una persona no casada del otro sexo y eso se llama fornicación. Y último, cometí un acto impuro con un animal y eso se llama bestialismo. O sea, no hay más. Cometí un acto impuro entonces con un animal, eso es lo que quiso decir el pobre, y se moría durante 30 años porque Satanás lo torturaba en su pecado. Pero el padre que va a pensar, que eres humano y que tienes pecado. ¿Tú crees que el padre te va a regañar? ¿Tú crees que el padre te va a juzgar? Si por amor a los pecadores los padres se hacen padres. Cuando un sacerdote te regaña en la confesión, el pobre ya está cansado
Porque ya pasó 5 años confesando. A lo mejor usted puede perdonar a ese pobre padre que te regañó. O sea, los padres no deberían regañar, porque viene una persona arrepentida a buscar reconciliación. Si te regaña, pues perdónale al pobre. Pero el sacerdote no va a regañar. Él se hizo sacerdote por amor a nosotros los pecadores, para perdonarnos nuestros pecados. Es muy importante para nosotros morirnos en este estado de haber resuelto todas nuestras cosas, de morirnos sin callar por pena pecados graves, sin deber nada a nadie. Y deber nada a nadie también incluye el dinero. Si tú te mueres con deudas de dinero, paga tus deudas. Los difuntos que murieron entonces en unos estados donde sí debían, pues pasan al purgatorio. Y hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros por los difuntos? Porque es aquí donde ahora viene la sanación de estas cadenas. ¿Cómo le hago entonces para retirar de mi familia a ese demonio de la violencia, del divorcio, del adulterio, de la fornicación, de la marihuana, de la infidelidad, de la repudia de la mujer, de rechazo de los hijos, de abortos? ¿Cómo le hago? La puerta de entrada, hermanos, es la oración por los difuntos. Primero hacemos oración por los difuntos que pertenecen a nuestro linaje, para que estos difuntos nuestros descansen. Una vez descansados ellos, nosotros también descansamos aquí. Y se retira de nosotros esa presencia tentadora. ¿Cómo se ora entonces por los difuntos? Hermanos, lo más eficaz es la Santa Misa. Las oraciones que ofrecemos por los difuntos técnicamente se llaman sufragio. Sí, se dice que vamos a celebrar una Santa Misa en sufragio por fulano de tal. Es una expresión técnica. Todas las oraciones que ofrecemos por los difuntos son sufragio. Y esto quiere decir que las oraciones que ofrecemos pueden aprovechar y pueden no aprovechar. Una vez se manifestó una hermana difunta a Santa María Faustina Kowalska y le dice: hermana Faustina, vengo para darte las gracias por las oraciones que ofreciste por mí, pero Dios decidió que estas oraciones tuyas aprovecharan para otras almas del purgatorio, porque Dios quiere que yo permanezca más tiempo en el purgatorio. Entonces, lo que nosotros ofrecemos por los difuntos es sufragio, no es automático como cuando vas a la máquina de refresco y le echas una moneda de 10 pesos y sale la lata de Pepsi, o la lata de Coca-Cola, o de Fanta, o lo que sea. Las oraciones nuestras no son automáticas. O sea, yo voy a ofrecer 10 rosarios y ya mi abuela descansa. No, no es así. De hecho, ahora hablando de la abuela, voy a contarles esta anécdota de mi abuela. Mi abuela falleció en 2009. Ella en Alemania y yo en Estados Unidos, en el seminario cerca de Nueva York, donde enseñaba teología patrística. Y un sábado, o era un viernes o sábado, creo que era un viernes, me meto a la capilla y me entra un hambre impresionante de recitar la coronilla de la misericordia. Y durante 1 hora estoy en la capilla ante el Santísimo y rezo sin interrupción una y otra vez la coronilla. La coronilla dura ¿qué? 5 o 7 minutos, muy rapidita, entonces haz el cálculo. Póngale que 8, 9, 10 veces recité la coronilla hasta que el hambre se acabó y tocó la campana para cena. Ya era otra hambre que tenía.
3 días después me llega un correo que dice: hijo, tu abuela falleció hace 3 días. Y yo hice el cálculo y yo me di cuenta de que era en el momento más o menos cuando yo tenía tanta hambre de decir la coronilla de la misericordia. La promesa de la misericordia es que los difuntos en cuyo lecho de muerte se recita la coronilla de la misericordia aprovecharán de esta misericordia y se salvarán. Esa es la promesa que hace el Señor. Yo recité 8, 9, 10, 11 veces esta coronilla. En cuanto yo me entero de que mi abuela está difunta, entonces digo, pues yo soy cura, yo tengo la ventaja de que yo no tengo que ir a la parroquia a encargar misas, pues yo mismo hago las misas y me ahorro el estipendio. Fácil. Entonces hago la novena acostumbrada de misas por la abuela. Entonces, el domingo siguiente, entonces sí, falleció viernes porque era la novena, correcto. El domingo siguiente, en la madrugada, el padre Teo tiene un sueño. Yo en el sueño veo a mi abuelo en la sala, sentado en el sillón y cubierto de una manta, y se ve muy enfermo. Y cuando me acerco, me doy cuenta de que no es el abuelo, sino que es la abuela. Y cuando tú te encuentras en un sueño con un difunto, está la cosa como, ¿sí o no? Dios mío, pero acaba de fallecer o sea, yo sabía en mi sueño que la abuela estaba difunta y ahí delante de mí estaba la difunta. Y le digo, abuela, ¿cómo estás? Y la abuela me dice, obviamente en alemán, pero traducido, la abuela me dice, yo estoy bien. Y con eso de que cuando yo realmente capto de que estoy hablando con una difunta, y me despierto. O sea, encontrarse con los difuntos es una cosa que nos saca canas, ¿sí? Nos saca canas, nos levanta el pelo. Fíjate qué importante esta experiencia para mí. La abuela consiguió permiso de Dios para decirme a mí que las oraciones, que yo soy nieto y probablemente una de las pocas personas piadosas en mi familia, había ofrecido por ella, le aprovecharon. Las oraciones y las misas que yo dije a favor de ella, le aprovecharon. Todavía se le veía enferma, o sea, esto es una imagen de cómo está el alma, se le veía enferma, cubierta con una manta, como si tienes fiebre y estás sentado, pues sí, en un sillón, pero tienes fiebre, así se le veía. Y esto es expresión del estado del alma después. Si yo analizo la vida de mi abuela, pues mi abuela, que entonces en paz descanse, pues tuvo que vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En mi casa no se podía tirar a la basura una sola migaja, porque tú y yo creo que no sabemos lo que es el hambre. Pero ellos en la Europa del 46, 47 sufrieron mucha hambre y no se podía tirar una sola migaja. O sea, para decir, sufrieron mucho daño psicológico. Y seguramente pues había cosas que pagar, arreglar, y la abuela falleció sin arreglarlas. Porque morir una muerte santa, hermanos, es difícil. Es difícil morir una muerte santa. Una muerte santa es morir rodeado de tus familiares en tu propia cama, confesado, comulgado con el viático, habiendo besado el crucifijo, que es indulgencia plenaria para los agonizantes.
y dormirse en paz. ¿Por qué hay personas que tardan 2 años en morirse? Padre, que el abuelo, mira, el abuelo otra vez está en el hospital y entra en agonía y se recupera. Y lleva así 2 años. O sea, obviamente el abuelo no se quiere morir. El abuelo tiene pavor de morir. Padre, por favor, vaya a orar por el abuelo, pues para que se muera. Llamar al padre para matar. Pero yo sé lo que quiere decir, ¿no? O sea, cortémosle la atadura para que pueda descansar en paz. Entonces va el padre al hospital, se encuentra con el abuelo, obviamente calvo, como todos los abuelos. Veo algunos abuelos aquí. Voy y a los 2 días el abuelo muere. ¿Qué hizo la oración del padre? Le rompió la atadura y le dio la gracia de aceptación de morir. Llegó un momento, y yo lo recuerdo con cierta hilaridad porque sí me hace reír. Llegó un momento cuando me gané la fama de el despachador. Ancianito por el que oraba, ancianito que despachaba. ¿Sabes cuál es mi récord? 20 minutos. ¿Alguien quiere que le ore? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se animan? Entonces, márquela a los hijos para que alisten el ataúd. Difunto por el que oraba, difunto que despachaba. Porque se necesita una gracia para el bien morir. Porque debo arreglar mis cosas. ¿Y qué tal si estoy a punto de morir, pero sigo odiando a mi hermano? Mi hermano y yo peleábamos por un campo y mi hermano se quedó con el campo y desde entonces lo odio. Y no muero. La cadena generacional se corta definitivamente cuando finalmente el difunto que lo provocó descansa y entra al cielo. Pero obviamente también es posible lo contrario, o sea, que no se salve sino que se condene. Te voy a contar esta anécdota para que se te aclare el concepto. Viene conmigo una muchacha de 20, 21 años con un problema de alcoholismo. Es raro que una muchacha tenga un problema de alcoholismo. Son más bien los varones. Porque el varón debe ahogar sus problemas en el alcohol, pero la mujer, que es más comunicadora, más comunicativa, pues comparte sus problemas con sus amigas y ya así lo supera. El varón todo se lo traga y literalmente se lo traga. Y no habla y no comparte y piensa que los problemas los debe resolver él mismo porque soy el macho. Y nada más equivocado. Esta muchacha viene conmigo y es alcohólica. Y no solo es alcohólica, sino que está poseída. Entonces se le hace oración, se echan los demonios y queda despejada. O sea, ya está tranquila, ya no llora, ya no grita y está tranquila en el piso y está en trance. Y cuando la persona sigue en trance, ya se lo dije y se lo repito, si no sale del trance es que hay más cosas. Y yo pues esperaba cuando la muchacha comienza a hablar. Y yo digo, en el nombre de Jesús, ¿quién eres? Yo soy el papá de esa niña. ¿Vivo o difunto? Yo soy difunto.
en pena o condenado. Yo soy condenado. Entonces, ¿qué hace el papá difunto condenado aquí con su niña de 20, 21 años? Es que Satanás me mandó para hacer que mi hija se condene por el mismo pecado por el que me condené yo, alcoholismo. Esta es otra forma de cadena generacional, porque ahora no es el demonio del alcoholismo, es el vivo, es el humano que pecaba por alcoholismo, que ahora está con su descendiente y lo tienta. Toma, toma, toma. A veces, hermanos, las presencias, y esto es algo ya un poquito más elevado que les quiero decir, la presencia de los difuntos que no descansan, y ellos pueden ser del purgatorio o pueden ser condenados, las personas más sensibles lo perciben como un dolor, un peso en la nuca. Un peso impresionante en la nuca que te aplasta. Un peso que te aplasta y ese peso está aquí atrás en la nuca. Y si hay difuntos que andan contigo en la oración, y obviamente eso no es prueba científica, pero es mi experiencia y te la comparto. En la oración, cuando se hace oración y tú sientes en las espaldas un frío que se llama de cementerio, ¿sí? Una cosa es tener frío, otra cosa es tener escalofrío. Cuando te baja un escalofrío por las espaldas en la oración, es presencia de que hay presencia de difuntos que andan contigo. Y luego escucho cosas como estas: Padre, acaba de fallecer mi suegra. Y uno dice, pues finalmente, ¿no? Fuera la suegra, fuera. No es por nada, pero la suegra tiene mala fama. ¿Y tú sabes por qué la suegra tiene mala fama? Porque la suegra es metiche. Por eso la suegra tiene mala fama. Porque no ha captado que el hijo o la hija ya constituyó una propia familia y ya tienen que hacer su vida ellos solos. Por eso la suegra, que es metiche, tiene mala fama. Entonces, Padre, acaba de fallecer mi suegra y puede creer que mi esposa me dice que ella siente a su mamá a su lado en la cocina y la mamá le está haciendo las mismas tareas que le hacía en vida. O sea, le ayudaba a picar los jitomates. Ahí está la mamá lavando los tomates. Se abre el grifo solo en la cocina. Y tú dices, en esa casa espantan. Uy. Pero tú ya entiendes. Aquí no espantan. ¿Qué pasa? Que esta persona ahora difunta, inclusive en su estado de defunción, todavía sigue aquí. Significa que esta alma murió en un estado de apego a este mundo. Porque para mí, mi hija era todo. Como mi esposo me divorció, me dejó, me botó, y la única es mi hija, es mi alegría, mi hija es mi alegría. Y por eso voy a su casa, soy la metiche y hasta le lavo y le pico los jitomates. Porque estoy apegada a mi hija. Inclusive en mi estado de defunción, sigo apegada a mi hija y me quedo ahí. Y eso, hermanos, no es bueno. Porque cuando el difunto siga ahí, los bebés muchas veces lo ven. Y los bebés comienzan a llorar. Mami, veo sombras, veo caras. Ajá. Ve caras y ve sombras que pueden ser simplemente exaltación de su fantasía, porque además tú le dejas ver
dibujos animados que el niño no sabe entender. El niño ve a los difuntos, ve sombras, percibe sus presencias, y el bebé de 10 meses, el bebé de 2 años, llora, llora, llora. Otro señor me dice: padre, falleció mi papá y mi papá trabajaba conmigo en el taller. Usted puede creer, padre, que ya son 3 ocasiones que veo a mi papá sentado en la silla donde siempre estaba sentado a tomar su siesta. Lo he visto ya 3 veces sentado en la misma silla. Y yo digo, obvio. Esa era la vida que tenía el abuelo y a eso estaba apegado. Inclusive como difunto, estando en el purgatorio, sigue apegado a esto, porque esto era su horizonte vital. El bien morir significa, hermanos, que nos morimos dejando atrás este mundo. Y dejar atrás este mundo, hermanos, no es fácil. Viene otra muchacha a pedir oración, le pongo las manos, se despejan los demonios y la muchacha sigue en trance. ¿Y qué resulta? Padre, soy el abuelo de esta niña. Por favor, dile a mis nietos que dejen de pelear por mi herencia, porque hace que no puedo descansar. ¿Qué te parece a mí? Yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es posible que inclusive mis posesiones me persiguen en el más allá? Los pecados que otros cometen sobre mis posesiones, porque mis nietos pelean la herencia, hace que se me retrase el descanso. Ahora imagina si esos bienes que tienes fueron adquiridos con medios no honestos. Esos bienes tuyos, esas posesiones tuyas, te persiguen en el más allá. Con mayor razón, si ya lo que hacen mis nietos sobre mis posesiones, si esto me persigue en el más allá, con mayor razón cuando esa casa, ese carro, esa lanita, esa cuenta bancaria, ese carrito, si lo conseguí con bienes no honestos porque me lo robé. Porque si esa casa o esa finca me la compré en 2 millones de pesos, pero el precio era 3 millones de pesos. Y ese otro millón nunca más lo pagué. Esa deuda la pago después en el purgatorio, ya lo estás viendo. Y se presenta otra persona, siempre las muchachas, las pobres muchachas, ¿no? Tienen que llevar siempre el peso de los pobres difuntos. Otra muchacha viene, yo ya no recuerdo cuál era exactamente el problema que tenía, pero se despeja el problema que tiene y sigue en trance. Y de repente con su propia voz de muchacha dice: padre, yo soy el bisabuelo de esa niña y yo necesito 81 misas para descansar. Y le digo: ay, abuelo, 81 misas, muchas. Pero mira, no hay problema, yo soy sacerdote, yo te coloco en las próximas 81 misas que voy a celebrar. Y con eso se contentó el bisabuelo y se fue. Y la muchacha sigue en trance. Y dije: anda, pues si sigue en trance, es que hay más. Y dice la muchacha: padre, con su propia voz, pero en trance: padre, yo soy el hermano del bisabuelo. O sea, los difuntos haciendo fila para hablar con el padre, ¿no? Como ustedes. Y dice: padre, yo necesito 91 misas para descansar. 91 misas. Tío bisabuelo, yo te prometo colocarte en las próximas 91 misas que voy a celebrar.
y se fue el tío bisabuelo. Y la muchacha salió del trance. Hablando con la mamá de la niña, luego resulta que el bisabuelo murió a los 81 y el tío bisabuelo a los 91. O sea, Dios en su misericordia dijo una misa por cada año de vida. Al parecer era así. Y yo ahora quiero que ustedes reflexionen. Cuando muere tu abuelo, ¿qué haces? Tú encargas el famoso novenario. Y si el abuelo necesita 81 misas, entonces 81 menos 9 da 72. Hasta ahí llegan mis matemáticas. Y luego, ¿qué hacen? Pues cada año que recurre el aniversario, ustedes que son piadosos encargan una misa. Entonces tú todavía vives 30 años más, 40 años más. Póngale 40 para ser generosos. Y cuando tú te mueres y tú eres la única persona piadosa en tu familia, ya nadie más encarga misas por el abuelo, ya hasta ahí. Entonces 72 menos 40 da 32 y al abuelo le faltan 32 misas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ponte de acuerdo con el juez mientras vas de camino, o sea, mientras caminas por la vida. Mientras vas de camino, porque cuando el juez te echa a la cárcel, de ahí no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Estoy citando el Nuevo Testamento. Esas 32 misas harán que el abuelo se quede en el purgatorio hasta el último día. ¿Por qué? Porque tú fuiste muy... ¿Cuánto te cuesta encargar una misa? ¿Cuántos pesos? 20, 25. ¿Cuánto te cuesta ir al cine? ¿Y no les da pena? Gastas mínimo 80, 70 pesos para ir al cine, pero eres demasiado para encargar una misa que te cuesta, si es cara, 40 pesos, para que el pobre abuelo descanse. Y el abuelo se queda hasta el último día. Para que tú entiendas cómo están las cosas, una vez una señora en la sesión de preguntas preguntó: padre, que mi párroco leyó las intenciones de la misa antes de la misa y yo encargué una misa por las almas olvidadas del purgatorio y él me dijo que eso no existía, que cómo se me ocurría. Y yo digo, almas olvidadas no existen, deben ser miles de millones de almas olvidadas, porque cuando tú te mueres y faltan 32 misas por tu abuelo, ¿quién va a orar por tu abuelo? Nadie. Y ese abuelo tuyo, y sobre todo cuando ya es bisabuelo, ¿quién de ustedes conoce su bisabuelo? Yo ni siquiera conozco mi abuelo paterno, solo conozco mi abuelo materno. Esas almas pasan a la categoría de almas olvidadas del purgatorio. Te cuento esa anécdota. Un sacerdote, amigo mío, él es norteamericano, trabajaba en Alemania. Y un día le tocó cruzar por la Selva Negra, que es una región extensa, y él reservó, junto con el seminarista que lo acompañaba, reservó una habitación en un monasterio dentro de la Selva Negra. Y las monjas que reciben al sacerdote y al seminarista le dicen: padre, nada más, si en la noche pasan cosas, no se preocupen. Solo le pasan a personas de mucha fe. El seminarista durmió toda la noche. No se enteró de nada, o sea, ¿qué quiere decir? Pues su fe era regularcita.
Pero el padre en la noche, en medio de la noche, siente que una mano le pasa por el rostro. Y se despierta. Y prende la luz y... ¿Quién me tocó? ¿Qué es eso? ¿Qué susto? Una pesadilla. Y se vuelve a acostar y se vuelve a dormir. Y otra vez. Ya con eso el pobre padre ya se le fue el sueño. Se le acabó el sueño. Apaga la luz porque el pobre estaba dormido, pero el sueño ya olvídate, ya estaba demasiado asustado. Cuando escucha que le tocan en la puerta y dice, ¿quién me toca a la puerta en medio de la noche? Se levanta, abre la puerta donde tocaron y delante tiene un señor vestido con ropa del siglo XVI, me dice. Y ese personaje tiene en la mano una torta y dice, ¿se le ofrece un pedazo? Y él dice, ¿a quién se le ocurre ofrecer torta a las 3:30 de la mañana? Acuéstese, cierre la puerta. Ella no le dio segundo pensamiento al asunto. En la mañana se lo cuenta a las monjas. Miren, ustedes me advirtieron, pues mira lo que me pasó. Y les muestra la puerta donde tocó el personaje. Esa puerta, hermanos, era una puerta falsa. Esa puerta no se podía abrir, porque detrás de la puerta había pared. Cuando se reformó esa parte del monasterio, simplemente dejaron el marco de la puerta misma, pero detrás hay pared. Él en la noche pudo abrir la puerta y había un personaje. Obviamente él tuvo la aparición de un difunto del siglo XVI que todavía estaba atado al lugar donde tal vez él trabajaba como sirviente, era un varón, como trabajaba como sirviente, como empleado, ofreciendo servicio a los huéspedes, a los amos que él tenía ahí. 4 siglos llevaba esa alma ahí. 4 siglos. Hermano, cuando tú te mueras, ¿cómo vas a estar? Ojalá habiendo resuelto todos tus asuntos, ojalá muriendo una muerte santa, ojalá sin haber provocado cadenas generacionales, ojalá tú puedas morir como hijo de Dios libre, porque para la libertad ustedes fueron libertados, dice el Señor. Para la libertad de los hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, pero ojalá cada uno de nosotros pueda morir en ese estado de libertad. Y esto significa que ahora que estamos vivos, ahora que estamos en nuestros 4 sentidos, ahora que somos capaces, nos liberemos y ahora arreglemos nuestros asuntos. Hermano, no esperes hasta mañana, porque mañana puedes estar muerto. Mañana puedes estar con un infarto cerebral sin poder hablar y ya, ¿cómo te vas a confesar? Confiesa tus pecados hoy, mientras tienes fuerza, mientras tienes sesos. Arregla tu vida hoy, libérate de tus ataduras para que tus descendientes estén libres. Ahora, cuando se rompe la maldición ancestral, ¿qué significa esto? Significa que el demonio que tentaba, que empujaba hacia el pecado, se retire de nosotros. O sea, la sanación generacional, recuerda todo el primer capítulo, son las oraciones de sanación generacional que ustedes pueden hacer, ustedes laicos la pueden hacer. Significa que se retire la presencia tentadora, pero no significa que se me rectifique mi capacidad de elección.
si yo quiero vivir en pecado, aunque me rompan la cadena generacional, yo seguiré viviendo en pecado. Es que, Padre, oremos por la liberación de cadena generacional de mi hijo que es drogadicto. De acuerdo, se hace la oración de liberación de cadena generacional hoy en la tarde. Pero esto no significa que ahora tu hijo deja de ser drogadicto, porque él tiene libertad. Y si él libremente elige fumar marihuana, lo va a hacer. Si él libremente elige vivir en unión libre, lo va a hacer. Por más que tú hayas hecho oración de sanación generacional. Pero esta oración nos restituye la libertad plena para nosotros elegir lo que queremos hacer. Ya no tengo encima el peso de mis generaciones. Ya no tengo encima esas consecuencias. Yo puedo elegir libremente. Y voy a adelantarme, y este es el último punto que quiero tratar antes de darnos el descanso. Voy a adelantarme a una de sus preguntas. Padre, pero entonces, ¿por qué tengo que pagar yo por los pecados de mis antepasados si fueron ellos y no yo? Y te pongo el ejemplo, ayer lo adelanté, hoy lo vuelvo a repetir. Hermano, si tu abuelo es un mujeriego, va al mercado y lleva a vender sus 100 cabezas de res y se compra 3 prostitutas, se las lleva al rancho. Tu abuelo se va a condenar porque era mujeriego. Ahora, ¿yo tengo que pagar por sus pecados? Pues no, el abuelo paga por sus pecados. Pero ¿cuántas cabezas de res vas a heredar? Si ya las despilfarró, si ya las entregó, tu herencia nula, el rancho muerto, sin reses. A eso me refiero. Yo cargo con las consecuencias de los actos de mis antepasados. La culpa es de ellos. Y eso ya lo decía Ezequiel, que cada uno muera por su propia culpa. Cada uno a lo suyo. Pero yo cargo con las consecuencias. Si mi abuelo es santo, él me transmite la bendición y yo recibo la abundancia. Si mi abuelo es pecador, yo recibo la falta de abundancia y recibo de él la cadena de pobreza, la cadena de enfermedad, etcétera, etcétera. A esto vamos nosotros. Nosotros pagamos las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados, no la culpa, que la culpa la pagan ellos. Hermanos, si esto es doctrina católica o no, juzga tú mismo. Dice el Deuteronomio: yo persigo la culpa de los padres en los hijos hasta la 4ª y 5ª generación. Y por eso la práctica nos enseña que las maldiciones que se lanzan duran hasta la 4ª generación mínimo. Si un brujo te lanza una maldición, esta maldición alcanza a tu bisnieto. Por eso las maldiciones se han de romper hoy y aquí. Y dice el Deuteronomio: y persigo. Dice el Deuteronomio: y persigo con mi bendición a los justos hasta la 1000ª generación. Eso es lo que dice el Deuteronomio. Así que es una invitación clara y directa de parte mía que nosotros nos liberemos de nuestras situaciones de pecado, que vivamos bien los 10 mandamientos, no los 8 que nos gustan, sino que los 10, todos enteritos, para que la bendición de nuestra vida santa alcance hasta los bis nietos.
toda la cadenita, porque hasta la 1000ª generación, la bendición de Dios para los justos. Aquí, hermanos, entonces vamos a dejar descansar la voz del Padre Teo. Hermanos, gracias. Ahora un descanso.